y significa simplemente terreno cultivable. Terreno cultivable. ¿Ya? Eso significa una chacra. ¿Y cuál es la gracia, digamos, que tuvo la... Bueno, nosotros hablamos de las culturas hidráulicas, ¿ya? Porque lo primero que hubo en nuestro continente, en América, fue el manejo del agua. El manejo del agua ha sido la base de la civilización. Y la pérdida del agua puede ser el final, ¿ah?, de las civilizaciones. ¿Ah? Y ustedes lo pueden ver en cosas concretas. Cuando se pierde el agua, se pierde la vida, se pierde todo, ¿no es cierto? Entonces, el manejo del agua. Y hubo dos grandes espacios, territorios, donde se inventó el manejo del agua. En el norte, en México, y en el mundo andino. En el mundo andino. En lo que hoy día es Ecuador, Perú. En el mundo mexicano se inventó la milpa, que es el equivalente a lo que vamos a hablar. Y la milpa es un espacio que lo fueron haciendo de una manera curiosísima y maravillosa. En lagos, humedales, hicieron unos canastos muy grandes, unos canastos, los llenaron de tierra y los depositaron como en el fondo, la chinampa. Es una historia maravillosa del ser humano y de la agroecología, por supuesto. Y ahí entonces empezaron a poner maíz, ¿ya? Los hombres del maíz, se llama el libro, ¿ya? Maíz. Que el maíz tiene una cosa maravillosa cuando uno lee a Barman, ¿ya? Los que han estudiado eso, que el maíz hay que sacarlo y plantarlo. O sea, está ligado al ser humano. Qué bonito, ¿eh? Importante detalle. No es que un pajarito va y pi, 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 no. Es el ser humano con el maíz se fundieron. Bueno, pero se le ocurrieron varias otras cositas, ¿no es cierto?, de hacer los cultivos asociados. ¿No? Palabra clave en lo que ustedes están haciendo y en el mundo de la agroecología. La idea de cultivos asociados. Y acá, en el mundo andino, se le ocurrió hacer otra cosa semejante, fue la terraza. Me imagino que muchos de ustedes han ido para el norte, ¿no es cierto? Y han llegado a Bolivia, y han llegado a, lo más probable, al Cusco, y han visto las terrazas. Y han visto ese manejo del agua espectacular, ¿no? De cómo el chorrito de agua lo traen, lo dan vuelta y a veces lo suben. Yo nunca creí eso, hasta que un arqueólogo me mostró cómo hacían los canales y empujaba y subía. Y van subiendo el agua, ¿no? Increíble, ¿no? Y después los chorritos que van a un macetero, que es la terraza. La terraza es un macetero grande, un macetero, y traen tierra buena, y traían guano de cobadera, guano de la costa, ¿ya? Y traían cochayuyo, y traían la flauta, e iban armando todo ese gran macetero y asociando diversas plantas en un proceso de domesticación que tiene que haber durado siglos, ¿no es cierto? Pero ya hace 5.000 años, ya tenían algo bastante domesticado. Nosotros hace 2 o 3 años atrás fuimos con mi compañera de viaje, que no la veo, se escondió.
Hola, hija, no te había visto. Fuimos con la Jimena Valdés a Caral. Anótenlo para que lo vean después en internet. Caral es la ciudad más antigua de América. La ciudad más antigua. Tiene 5.000 años. Igual que Ur de Caldea, Mesopotamia, Egipto, etc. Y nos quedó la crema en la cabeza, digamos, ¿no? Nos quedó la... ¿no? Porque siempre dijeron que era el nuevo mundo, que habíamos llegado recién, que no sé qué, que no... No, pues. América del Sur y América del Norte, América, es tan antiguo como los países más antiguos, Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera, nos contaron en el colegio. ¿No? Bueno, en Caral, este un río, el río Supe, se han encontrado semillas de algodón de los colores más diversos, algodones no solo blancos. Y como es seco el lugar, la Ruth Shadi, la arqueóloga, ha plantado y han salido. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Ah? Entonces ya manejaban, habían domesticado el algodón. Domesticar el algodón es fundamental para, gracias mejor, domesticar el algodón es fundamental para el vestuario, claro. ¿Ah? Para hacer las redes para salir a pescar, las lienzas para pescar. O sea, mira todo lo que está asociado, digamos, a esa invención. Bueno, y también la domesticación de animales, ¿ah? De los auquénidos, del mundo andino, en que algunos se dejaron domesticar y otros no se dejaron domesticar, que es una cosa muy bonita, ¿no es cierto? Hay plantas y animales que se dejan domesticar y hay otros que no se dejan. La llama y la alpaca se domesticaron, pero la vicuña, que es del mismo lote, no aguanta, muy bien dicho, ¿no? No aguanta, ¿no es cierto? Y durante mucho tiempo, para sacarle la lana a la vicuña, la mataban, carajo. Ahora le tiran unas balas de anestesia, ¿no es cierto? Unos dardos. Pero es impresionante. O sea, hay animales que no se domestican, ¿no es cierto? Aquí el guanaco. El guanaco tampoco se domestica. Entonces, ahí empezó la civilización. Y la chacra fue el gran invento andino. ¿En qué consistía? Cultivo asociado, ¿cierto? La asociación, aquí me han dicho que muchos de ustedes son agrónomos y estudiantes de agronomía, entonces me van a corregir, no me voy a meter en terrenos difíciles, pero hay plantas que sacan nutrientes y hay plantas que meten nutrientes, ¿no es cierto? Y todos hemos visto a los choclos, ¿ah? Con un poroto, ¿no es cierto?, que se enreda. Bueno, ahí hay una combinación virtuosa de plantas, de ajíes, de calabaza, de diversos tipos de choclo, de mazorca, de maíz, de porotos. En Chile había más de 100 variedades de porotos, que hoy día ya, los tórtolas, coscorrones, ya, burros, hallao, etcétera. El hallao creo que no es de acá. Alguien me puede ayudar en eso. Creo que el hallao no es de acá. ¿Ya? Eso me llama sabiando de... ¿Qué pasa con los sapos, no? No se aceptan sapos. Pasen para acá. A ver, juventud, siéntase en el suelo. Son marginales, Que este joven ya está... Pasa para acá, ¿qué pasó? Este joven ya no es joven. Pasa para acá. Ay.
Bueno, ese concepto, ¿no es cierto? Ese concepto de un espacio manejable, mapuche. Fíjense ustedes, cuando llega Pedro Valdivia al Mapocho, a lo que hoy día es Santiago, manda a 2 de sus caballeros. Le dice, vayan a ver si hay comida por aquí, ¿no? Le decían los españoles, bastimentos, ¿ya? Vayan a ver si no. Vuelven enloquecidos. Le dicen, está lleno, está lleno, está lleno de chacra. O sea, el Valle del Mapocho era un valle de chacra. Y estaba lleno de acequias, ¿ya? De canales que salían del Mapocho. La palabra que usaban sangraban el río, ¿no? Sangrar el río, ¿no? Entonces vamos a tener que las calles de Santiago, la mayor parte de ellas eran antiguos canales, Tobalaba, Macul, etc. Eran canales, ¿no? Qué increíble. Y que regaban, irrigaban todo ese mundo de chacras, de hortalizas, de maíces. Y dependiendo del lugar, de altura, etc., los más agrónomos aquí podrán saberlo, eran más cargadas las chacras a las papas o menos a las papas, ¿no es cierto? Eso en el mundo andino es muy claro. John Murra, un gran maestro, lo tiene muy bien estudiado cuáles eran las alturas de distintos productos, de distintas. Pero la idea central de la chacra, y que habría que, por eso lo traigo a colación, de ponerlo como modelo agroalimentario, como modelo agroecológico, es que es un cultivo asociado, ¿no es cierto? Un cultivo asociado. Es decir, que se asocian las plantas de tal manera que, por ejemplo, ¿alguno conoció usted a Oscar Letelier? Al Leuta, ¿ya? Gran agrónomo, gran maestro, ¿no es cierto? Valesca se recordará. Y el Leuta decía que además la asociación era de planta más grande y planta más chica, para que la lluvia, para que el rocío, para que el frío, para que el calor, ¿no es cierto?, protegiera a las más pequeñas de las más grandes. Bueno, todo ese juego maravilloso. Hay harto libros sobre esto, ¿no? Hay donde leer literatura sobre este concepto de asociación, de plantas y animales, porque el animal da la bosta, ¿no? Y la caquita, ¿no es cierto?, se mezcla como abono, etcétera. No sé, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué pasó, no es cierto?, con este paquete tecnológico? Es un paquete tecnológico alimentario, ¿no? La chacra, ¿no? Es un paquete tecnológico alimentario y autosustentable, ¿no es cierto? ¿Qué fue pasando? Pasó que se produjo con la conquista española un trasvasije transatlántico de plantas y animales. Y es un tema mucha agua. Ya. Estoy hablando del agua para la agricultura, pues hombre. Se produjo, ¿no es cierto?, un trasvasije transatlántico que tuvo una importancia enorme en las sociedades americanas. Lo primero fue la llegada de las plantas sagradas. Las plantas sagradas para los españoles eran dos. A ver. La vid y el trigo. La vid y el trigo. Bingo. Muy bien. La vid y el trigo. ¿Por qué era sagrada? Porque con la vid hacías
el vino para hacer misa y con el trigo hacía las hostias para hacer misa. Y si no tenías trigo y no tenías vino, no había misa. Y si no había misa, Todo al infierno. claro. Yo creo, fíjate, yo creo que por ahí en un libro yo digo que eran ateos, porque eran tan católicos como españoles. Entonces la misa era una cuestión muy poco religiosa, ¿no? En el sentido que tenemos hoy día. Hoy día ser ciudadano es una cosa y ser evangélico, católico o lo que sea es otra, ¿no es cierto? Bueno, los que llegan aquí son tan católicos como españoles. Son el rey, Dios, la iglesia, eran cosas que no se preguntaba mucho, ¿no? No se preguntaba mucho. Entonces, el no tener, fíjense que cuando Michi Malonco destruye un 11 de septiembre, fecha bien maldita en este país, destruye Santiago, por si alguien no sabe, ni se acuerda, destruye Santiago un 11 de septiembre, en que doña Inés de Suárez, muy señorita, ¿no es cierto?, degolla con sus propias manos a varios caciques y les tira las cabezas, ¿no es cierto? Hay un cuadro por ahí famoso de eso, ¿ya? Era fina la señora. Bueno, resulta que dice el cronista, y nos quedamos sin pan, sin nada, y solo un almuerzo, un puñado de trigo. Y tuvieron que esperar un año que llegara el convoy de España con vino y harina para poder hacer misa de nuevo. Interesante, ¿no? En un libro que yo acabo de sacar, yo miro lo que hicieron los españoles en China, los italianos, perdón, en China. Y en China se adaptaron rápidamente, hicieron misa con arroz y con sal. Pillo. O sea, aquí no se atrevieron a hacer eso. No se atrevieron. Esperaron. Entonces esas son las primeras plantas sagradas, ¿no? El trigo trae consigo algo distinto a la chacra. En la chacra no se siembra trigo, ¿no es cierto? El trigo se siembra en extensiones, ¿no? Grandes. Entonces, el trigo trajo consigo la organización de un espacio mayor. Primera cosa. Y segundo, que trajeron animales. Animales grandotes, ¿no? Que en las terrazas no cabían. Meter una vaca en una terraza, ¿no es cierto?, le hace pedazo la terraza. O se cae la vaca, o el caballo se cae, ¿no es cierto? Por las escaleras de Machu Picchu, se saca la cresta. Sí, era un mundo de a pie, con llamas, con alpacas. La llama come, tiene los veterinarios deben saber eso, tiene un hocico que no rompe como el caballo. El caballo tiene un hocico de chopper, ¿no es cierto? O sea, hace pedazos, no deja nada. Bueno, entonces la ganadería exigía también extensiones grandes. ¿Eso qué condujo? A la hacienda. La hacienda que fue el sistema agroalimentario de mayor duración en la historia de América y en la historia de Chile, y sobre todo en la historia de estos lugares donde estamos parados en este momento. Este lugar era un lugar de hacienda, el Valle Central, de hacienda, que se ordenaron y se organizaron alrededor del 1600, un poco antes, un poco después. El Huique, por ejemplo, que ustedes seguramente lo han escuchado nombrar, el Huique se lo dieron a los señores Echenique en 1600, y les duró 700, 800, 900, 1972.
Salvador Allende y a Chonchol, etc. Esa es la historia. ¿Ya? Aquí estaban hablando de Longaví, los compañeros de Longaví, y estábamos recién recordando a Mary, ¿no es cierto? Que lo mataron en la cuarta de Longaví, porque fue a la expropiación. ¿Qué año fue eso? ¿69? Sí. 69. ¿Ya? Yo siempre cuento un cuento que es muy gráfico, ¿no? Pedro Valdivia se anima a ir al sur, porque le dice que hay mucha gente, ya no había quedado nadie en la zona central, porque aquí ocupando una palabra que hoy día está tan en boga, una limpieza étnica en la zona central. Una limpieza étnica. En 40 años, desde que llegó Valdivia, no quedaron prácticamente indígenas en la zona central. Quedaron reducidos a pueblecitos así. Hay un viejo y 2 niños, me acuerdo, que era una comunidad grande antes que llegaran. Entonces va Pedro Valdivia para allá. Y el señor Lautaro le gana en Tucapel, lo juzgan, lo importante, y ¡pum!, le pegan el palo en la cabeza. ¿Verdad? Y un joven español agarra un caballo y se viene galopando, cambia de caballo varias veces, lo más probable, y llega a Santiago, a donde está el cabildo de Santiago, cansado, diciendo: mataron al gobernador. Avisa. A ese señor, por haber hecho esa proeza, le dan un fundo, una merced de tierra se llamaba, en Limache. Limache. Uno de los lugares de tierra mejores que hay en el mundo, podría decir. Rafael Barahona, a quien voy a citar varias veces, un gran geógrafo, amigo y maestro nuestro. ¿Ya? Suelos profundos, fantásticos. Estuvo en manos de la misma familia hasta fin de la reforma agraria, año 72. Increíble, ¿no? La permanencia, el latifundio en Chile fue una cosa increíble. Entonces, ahí vamos a tener lo que se llama la hacienda ganadero-cerealera. ¿Ya? Anoto esa palabra porque esa es la estructura de producción que va a dominar Chile durante siglos. Ganado, trigo; cereales, trigo, ¿no es cierto? Producción extensiva, rotación, como ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Trigo, barbecho, animales que caigan, vean, ¿no es cierto? Que den vuelta, vuelta a arar, más a la costa, los barbechos de invierno. En algunas partes aquí en esta costa eran barbechos de 7 años, ¿ya? Cada 7 años dan vuelta. Bueno, todo eso ustedes lo han estudiado probablemente, ¿ya? y lo conocen, ¿no? Entonces vamos a tener una cuestión muy especial que va a ser la hacienda ganadero-cerealera, ¿no? Ganado y cereales como centro de la producción. Pero, aquí sí que viene un pero importante. La chacra se va a refugiar en la huerta del inquilino. ¿Ya? O sea, no va a desaparecer, pero va a quedar en una microeconomía campesina al interior de la hacienda. Y la mujer va a ser, por lo general, no por lo general, siempre, va a ser la encargada de la huerta, del corral y del corral. Y eso va a estar incrustado dentro de la hacienda en los goces, que así se llamaban, los goces de los inquilinos. El inquilino tenía un acuerdo, que era la obligación. ¿Ya? La obligación es la servidumbre y la esclavitud chilena. Esa es la esclavitud que hubo en Chile.
la obligación. Era tan claro el tema de que el hijo mayor era un obligado. No sé si los jóvenes conocen estas palabras. El inquilino tenía derecho a la rancha, el rancho, el goce, que es la chacra, al lado de la casa, talaje para 1, 2, 3 animales según el trato que tuviera. Si era capataz tenía 5, si era más peón tenía 3, 2, etc. Y tenía a veces una regalía de tierra en una loma para sembrar trigo. Esa era la fórmula, ¿no es cierto?, de los derechos. Y aquí entro a uno de los temas favoritos, y tenía una ración de porotos al día. La ración de porotos y una galleta campesina. No sé si alguno de más edad o de más antiguo o de más memoria, la galleta campesina era un pan así, redondo, grande, que se hacía en el fondo, en el horno, y que se le entregaba a hora de 12, así se dice, a hora de 12 se le entregaba con un tarro, una olla de poroto. Los porotos se hicieron siempre con algo de cereal. ¿Por qué? A ver. Porque es rico. Bueno, eso se ha descubierto ahora, ¿no es cierto? Que la proteína del poroto solamente los humanos la podemos procesar siempre que venga acompañada de un cereal. Y los mexicanos se lo aprendieron muy tempranamente, ¿no es cierto?, poniéndole la tortilla con frijoles, y el ajicito, el chile, ¿no es cierto?, que te da energía. Aquí en nuestros campos se hacía una gran olla, un hoyón. En algunos campos, me imagino que todavía, si ustedes revisan bodegas viejas, etcétera, van a encontrar esas enormes marmitas, ¿no es cierto?, de los porotos. La olla generalmente venía o de greda, pero yo lo que conocí ya eran tarros. Tarros, se usaban mucho unos tarros de Caritas, de queso Caritas, que había unos tarros norteamericanos, que con un mango de alambre, ¿no? Y entonces le echaban ahí. Y al lado había una olla de color. El color es ají de color con grasa, chicharrones. Entonces, de ahí viene la palabra, ya pues, póngale color. Denle color, pues. Ahí viene el punto, denle color. Y le echaba entonces, y ahí chirriaba. Cuando le echaba sobre los porotos, chirriaba. Eso, se me hace agua la boca. Fíjense ustedes ese mundo, ¿no? Ahora, la obligación era la otra parte. Por una parte estaban los derechos y por otra parte estaba la obligación. Entonces la obligación era que el inquilino tenía que poner un peón obligado, que se llama obligado, y tenía que poner un peón voluntario cuando la hacienda lo necesitara. Eran los voluntarios. Y si no tenía hijos en edad para eso, él los tenía que contratar. ¿No es cierto? Lo tenía que contratar. Está lleno de cuentos de esto en las novelas y en la historia del campo, ¿no es cierto? El obligado, el voluntario, y algo que en todas las entrevistas y historias que hemos hecho con Jimena en el campo, lo que más recuerda a la gente con dolor es el trabajo de las mujeres. Porque las mujeres tenían que levantarse al alba a ir a sacar la leche, ¿no es cierto?, a las casas. Y los niños,
cuando ya estaba a los 8 años, 9 años, lo agarraba a la señora y lo llevaba para que le amarrara a los terneros. Eso se llama terneriar. Y entonces, eso es recordado muy duramente, ¿no? La mamita que se levantaba todos los días al alba, ¿no es cierto?, a sacar la leche a las vacas, ¿no? Esa era parte de la obligación, ¿no? Era una parte de la obligación. Bueno, y habían otras obligaciones de los rodeos, bueno, dependía de los lugares, pero en general este esquema de trabajo se da desde La Serena, desde el valle de los valles transversales de La Serena hasta el Biobío, ¿no? Es casi muy parecido en todas partes, y sobre todo en lo que es el Maipo, lo que es Rancagua, acá Talca. ¿Para qué decir Talca? Talca es como el riñón, ¿no es cierto?, de esta oligarquía hacendal, ¿no? Con estos esquemas de inquilinaje que efectivamente duraron hasta hace muy poco. Y si ha habido alguna revolución en Chile social importante, fue el término del inquilinaje. La liberación de los inquilinos, con consecuencias políticas brutales, como las que vivimos en la dictadura, con consecuencias sociales que todavía no somos capaces de comprender. Porque todo eso que pasó fue que esa manera de estar subordinada a la gente, ¿ya?, con este sistema de ser inquilino, de andar con el sombrero acá, sacarse el sombrero, diga misia, mande patrón, mande, todavía se ocupa en el campo, mande, qué feo, ¿eh? Mande. Entonces, esa forma de hablar de subordinación de las grandes masas de población chilena se rompieron. Y hoy día uno dice, ¿y esto fue para bien o para mal? Bueno, para bien, por cierto, le digo yo, ¿ya?, pero con consecuencias que son muy complicadas, ¿ya?, muy complicadas, y con muchos sectores que quieren volver, como lo estamos viendo en estos días. Entonces, la chacra como refugio fue un momento muy importante dentro de esto. En el mundo del sur mapuche, un pequeño paréntesis por si acaso, también esta idea de chacra llegó, pero llegó de una manera distinta, y que no es menor la cuestión, porque explica muchas cosas. En el mundo andino, para hacer esas terrazas, en el mundo mexicano, para hacer esas chinampas, se requería mucha mano de obra. Se requería mano de obra que trabajara, dura. En el mundo andino se estableció la mita. Mita significa que el trabajo tenía que hacerse para la comunidad, para todos. Y se trabajaba haciendo caminos, haciendo terrazas, haciendo canales sobre todo. Los canales es un trabajo muy pesado, muy difícil de hacer, y de limpiar los canales. Todo el mundo sabe lo que cuesta limpiar los canales. Entonces, ahí se requirió, y esa es una explicación que no es mía nomás, digamos, ha habido muchos autores que lo han planteado, se requirió un Estado centralizado, ¿ya?, un Estado fuerte, que organizara la mano de obra para hacer caminos, canales, terrazas, etc. ¿Ya? Miren las consecuencias del asunto. En cambio, del Biobío al sur no era necesario el riego. Ahora cada vez va a ser más, pero hasta hace años atrás, hasta hace tiempo, no era necesario el riego. El riego venía, ¿no es cierto?, de Chablilechén, venía del cielo, del río Mapu. Fíjense ustedes que hay un mito de creación de los mapuches
que tiene muchas interpretaciones, pero la interpretación es agroecológica, que es el mito de Kaikai y Tren Tren. ¿Ya? Kaikai es la lluvia, lo húmedo, ¿no? Las tormentas, y Tren Tren es lo seco. Y lo que cuenta este mito es que todos los años, en un momento, gana Kaikai. ¿No? Estamos en marzo, abril, y empieza la lluvia en el sur, no van a llover. ¿No? Entonces, el mito, ¿qué es lo que está diciendo? Una gran verdad. Tengan fe, seres humanos. Ya va a venir Tren Tren. Y ya va a venir lo seco. Podemos ayudarlo. Y para eso hacen un guillatún. ¿No es cierto? ¿Ah? Los guillatunes se hacen justamente en noviembre, diciembre, como para apurar el sol, para apurar lo seco. ¿No? Y llega lo seco, sale el sol. ¿No? Había un señor de edad ahí en Purén, ¿ya? Que me lo hacía, me contaba todo este mito con las manos, con gráficas. ¿Ya? Decía, cae, me decía en la cabeza, como que se mojaba. ¿Ya? Y después, y subimos a los cerros, ¿ya? Y se secó. Y este campo que estaba inundado, se secó. Y si ustedes conocen un poco el sur de Chile, van a ver que en pleno junio, julio, ¿ya? Los postes de los alambrados, ¿ah? Se ven un pedacito nomás, y está todo inundado, las vegas. Y esas vegas, cuando se baja el agua, se transforman en un lugar maravillosamente rico para plantar hortalizas. Es lo que ocurre en Carahue, ¿no es cierto? En la gran vega de Carahue, que hasta el día de hoy. Entonces, ahí, bueno, hay cosas que son de una complejidad enorme, que no voy a entrar en esas cosas ahora para no alargar mucho más esta larga historia. Pero cuando llegan a la famosa pacificación, ¿ya? Dice, es que los mapuches viven en los cerros. Entonces, habría que haberle respondido, creen que son idiotas, van a vivir en la vega. Las nuevas poblaciones de chilenos que hace la Corvi, que no tienen ni idea de las estaciones ni de nada, las hacen en la vega y se inundan todos los años, pues. ¿No es cierto? Se inundan todos los años. Y todos los años, catástrofe, llueve. Bueno, los mapuches no eran tan... póngale el apellido que quiera. ¿No es cierto? Y hacían sus casas en la loma, mirando la vega. Y de repente veían que como la vega bajaba, y ahí entraban, ¿no es cierto?, a poner porotos, lentejas, maíces, todo tipo de ajíes, todo tipo de calabaza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el modelo de chacra se vino al sur, ¿ya? Pero se vino sin esta necesidad de riego y por lo tanto de mano de obra compulsiva, de mano de obra, ¿ya? De mano de obra organizada, y por lo tanto no fue necesario que hubiera un Estado central. Media consecuencia social, ¿no? ¿Ya? Las plantas, yo había notado aquí, las plantas tienen siempre consecuencias sociales. Siempre. ¿Ah? Y un día se juntaron, lo anoté, bien anotado aquí para que no se me fuera los nombres. O sea, Sidney Mintz, Arturo Barman y Eric Wolf, 3 viejos antropólogos. Y entonces dijeron, ¿cuáles son las plantas más importantes? Vamos a elegir 3. Arturo, ¿cuál vas a elegir tú? El maíz mexicano. Mintz, ¿qué vas a elegir tú? La caña de azúcar. ¿Ya? Y Wolf, tú, el trigo. Bueno, y cada uno escribió un libro sobre esto. Y las consecuencias son muy notables, porque
el maíz es por sí mismo, está relacionado a la pequeña agricultura, al trabajo ordenado, ¿no es cierto? Los cultivos asociados, campesinos. El azúcar. El azúcar trajo consigo la esclavitud africana. Nada más ni nada menos. Con las consecuencias que ustedes, con nombrar el tema, se lo pueden imaginar. Haití, ¿verdad? Cuba, etc. O sea, como un cultivo te trae consigo una sociedad. Y el trigo, ya lo dije, te trae consigo las extensiones de cereales, la producción, ¿no es cierto?, triguera, etcétera, etcétera. Para los europeos, pero eso no lo, pero Wolf es muy cuidadoso en decirlo, fue lo que expandió la civilización occidental por el mundo, el trigo. El trigo era fue como el producto que fue, que se fue metiendo y fue rompiendo a los otros, con excepción del arroz, que iba a hacerlo otro autor y parece que no lo terminó de hacer, porque yo lo desconozco. Pero el arroz tiene algo que ver también con la idea de mano de obra para hacer las terrazas, para hacer los estanques, digamos, ¿no es cierto? Los estanques del arroz, ¿no? Porque hasta hace muy poco el arroz siempre se sembró en agua, ¿no? Hoy día parece que hay otra forma. Entonces, mire cómo está ligada la sociedad a un tipo agrícola, a un tipo de producción, ¿ya? Yo creo que esto para los agrónomos tiene que ser un tema para darle vuelta, ¿no? Darle vuelta. Porque hoy día, qué duda cabe que las cerezas, ¿ya?, están maduras, eso lo sé, decía una canción, trae consigo un tipo de sociedad, pues. ¿No? Trae consigo un tipo de sociedad en que eso requiere de mano de obra externa a los huertos. No vive nadie adentro, no vive ahí, ¿no es cierto? Está bien cerrado todo, ¿no es cierto? ¿Ah? Y cuando llegan en un periodo determinado, muy corto, hay que sacar cereza, llegan bolivianos, peruanos, etcétera, etcétera, etcétera. Jimena Valdés ha escrito mucho sobre el modelo californiano. El modelo californiano es: los inquilinos se fueron se fueron a poblados, a pequeñas poblaciones. Y el Estado, durante todo este tiempo, lo que ha hecho es sedentarizar esa mano de obra en pequeños pueblitos, en pequeños caseríos, en un caserío agroindustrial que va de San Bernardo por lo menos a Curicó, si no hasta Talca. Porque uno viene, ¿no es cierto?, en carretera o en tren, como nosotros vinimos ayer, ¿ya? Y lo único que ves son casuchas, casas o casas nuevas, muchas, como para estacionar la mano de obra allí. Entonces, cada producto, fíjese usted, cada producto tiene una sociedad, ¿ya? El modelo intensivo, agroexportador, californiano, con mano de obra externa, obviamente tiene un tipo de sociedad y un tipo de problema, obviamente, ¿ya? Es decir, va asociado, digamos, a ese tipo de asunto. Termino con un asunto que es Rafael Barahona, este viejo, ya fallecido, conocedor del mundo campesino, él nos insistió siempre de que la micro
sociedad que había en la hacienda, los inquilinos, era una economía campesina. Era una micro sociedad dentro de una gran propiedad. Y él se oponía a quienes decían que esos eran proletarios, que eran subproletarios, que... No, cuidado. Aquí hay una lógica de economía campesina. ¿Y cuál es la lógica de economía campesina? Él le llamó el corpus campesino. ¿Ya? Anoten eso porque eso es un concepto muy maravilloso que desarrolló Rafael. Él contaba que una vez estaba aquí en el secano y estaba un viejo que quería sembrar unos garbanzos. Y había una sequía enorme en esos días. ¿No? Estaba todo seco. Entonces el viejo, Rafael le pregunta, ¿y dónde lo va a sembrar? Mire, le dijo, voy a sembrar en la parte de atrás de esa loma. ¿Y por qué va a sembrar en la parte de atrás de esa loma? Ah, porque yo tengo el recuerdo de mi abuelo que decía que esa loma, en la parte de atrás de la loma, era húmeda. Ah, y bueno, y fue, puso el garbancito, y Rafael volvió al tiempo, ¿ya? Y ahí estaban los garbanzos perfectos, habían salido. Entonces ahí se le prendió la ampolleta a Rafael, que era muy curioso, y le llamó a eso el corpus campesino, la memoria. Y decía, mira, el campesino se caracteriza por tener o ser parte de una memoria. ¿No? Cuando pierde esa memoria, deja de ser campesino. Cuando pierde la memoria, que ya no sabe hacer. La memoria significa saber hacer. Y él agregaba, la memoria se va nutriendo de muchas cosas. Se va nutriendo de lo que quedó de las chacras andinas prehispánicas. Pero después se nutrió también de lo que los campesinos españoles sabían y se mezcló con ellos con muchos conocimientos. Interesante. Y después, ¿no es cierto? Y esto para los agrónomos es un tema muy apasionante, con todo lo que se hizo durante mucho tiempo de folletería para aprender chacarería, hortaliza, etc. ¿Ya? Hay unos folletos de comienzo del siglo XX de los hermanos Opaso, que creo que son talquinos, eran, ¿no? Talquinos, y que hacían cómo sembrar lechuga, ¿ya? Cómo sembrar. Y Ferrocarriles del Estado tenía una revista que se llamaba En Viaje y tenía una cosa que se llama Vademecum, ¿no? En que decía 1 de marzo tienen que empezar a preparar la tierra, de vuelta a la cosa, 15 de marzo te iba diciendo cosas y mucha gente las tenía, ¿ya? Yo creo que más de uno de ustedes se va a interesar y va a ir a buscar en librería viejo, por ahí, a lo mejor, o en bibliotecas de algún viejo campesino, deben estar estas cosas, que son, esas enseñanzas fueron como quedando, ¿no es cierto? Fueron quedando en la memoria, bueno, y estas cosas, obviamente, son largas. Y hoy día, en el movimiento en que ustedes participan y participamos, hay procesos de encontrar esta memoria. Yo creo que eso, ¿ya? Eso es, ¿ya?
Jimena me acaba de mostrar una cosa sobre los ajíes ahumados, ¿ya? Bueno, eso es buscar en la memoria. Lo que ha hecho el set de Chiloé, no sé si ustedes lo conocen, o saben, ha encontrado una cantidad de papas. Bueno, ¿cuánto tiempo trabajaron los cabros en encontrar las papas? ¿Ah? Muchas de esas papas las encontraron en los cementerios, que es el único lugar, le decían las papas de los muertos. Hoy día las papas de los muertos están en el líder. Interesante. O sea, hay un trabajo ahí de recuperación del corpus campesino que a mi modo de ver es una de las cosas que yo quería contarle y terminar. Por cierto que hay contradicciones brutales, ¿no es cierto? Conversaba afuera a propósito, bueno, vale, de lo que se hizo durante años y años y años por el Instituto Indígena en el camino a Cholchol. Bueno, se logró ahí hortalizar ya el camino. Hay riego, se aprovechó, los planes de riego se aprovecharon bien, hay bajo plástico, hay, qué sé yo, hay una producción bastante grande. Y las mujeres, que son las que producen, la chacra, ¿no? Las que están en la chacra, se van a Temuco a vender sus canastos, y ahí se ha producido obviamente una violenta represión con la feria de la estación de Temuco. ¿Ya? No nos dejan instalarse. ¿Ya? Y le han pegado a las mujeres. Es decir, o sea, es complicado lo que estamos diciendo y haciendo, ¿no? ¿Ya? Un programa exitosísimo, ¿no es cierto? Allí. Había notado el nombre de Lucho Vidal, que a lo mejor algunos, no, ya hace mucho tiempo, fue de la reforma agraria aquí en esta zona. Lucho trabajó en Melipilla, en la zona de San Pedro, durante años y años y años. Y les decía a los viejos, hagamos la prueba con esta plantita. Está loco usted, esto no sale. Frutilla. ¿Cuánto pasó? Hubo que ahondar pozos, ahondar en noria, poner las plantitas, inventaron ponerle después ese plastiquito para que no se hielen, etcétera. Y hoy día, si usted va a San Pedro, le van a decir, y le preguntan, ¿y las frutillas? No, las frutillas son de aquí, ancestrales, de toda la vida. Que nadie quiere reconocer muchas de esas cosas. Pero ¿qué pasó después? Pasó que llegaron los malvados, que andan siempre dando vueltas, y le echaron cualquier cantidad de mugre a las frutillas, y las frutillas salieron, en vez de ser chiquititas, bonitas, pintonas, hoy día son unas frutillas que parecen así de grandes. ¿Cómo? Ya sabría, dice usted. Bueno, yo diría que son más o menos nomás de salud. Vaya a saber qué le han echado, ¿no es cierto?, para que sean tan grandes, tan coloradas y todo lo demás. Entonces, bueno, tenemos bueno, eso es lo que quería decir.